Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy realizaremos un modelado de cupcakes, donas y macarons. Para hacer nuestros postres vamos a necesitar lo siguiente: 70 gramos de fondant color amarillo, 140 gramos de fondant color lila, 120 gramos de fondant color lila bajito, 260 gramos de fondant color cremita, 26 gramos de fondant color rosa pastel, 28 gramos de fondant color azul cielo, 30 gramos de fondant color blanco y 10 gramos de fondant color rojo. De herramientas para realizar nuestro modelado necesitaremos lo siguiente: como siempre, nuestra tabla salvacortes, nuestros mejores aliados, la manteca vegetal y CMC. Vamos a necesitar también las siguientes brochas. La más importante es la primera porque tiene que ser un poco más gruesa y las siguientes son menos gruesas y hay una redondeada. Y esta última es súper importante porque tiene la brochita delgada. También necesitamos estas dos herramientas que son para modelado: un cuchillito de sierra, un exacto, nuestro pequeño rodillo para extender fondant, una navaja con bastante filo, un cúter también con navaja con filo, estos cortadores en forma circular de aquí con las siguientes medidas: 2.5 centímetros de diámetro, 3 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros y 7.5 centímetros de diámetro, matizador color café, matizador color morado, nuestro pegamento comestible, brillantina comestible en color rojo, este cortador de aquí en forma circular de 2 centímetros de diámetro que es un inyector, es decir, lo aprietas y sale la figurita, brochetas de este tamaño que vamos a necesitar varias, palillitos que solamente necesitaríamos uno y este alisador de aquí que se utiliza para fondant. Muy bien chicos, también hay algo súper importante que vamos a necesitar, que son estas barritas de aquí. Realmente son unas barritas hechas de arroz inflado con malvavisco. Es algo que también podríamos hacer, pero la verdad se me hace mucho más práctico ya comprarlos hechos. La mezcla entre el malvavisco y el arroz inflado hace que sea muy moldeable y que se pueda compactar perfectamente para la figura que queramos realizar. Les aconsejo utilizar esto para poder hacer modelados que son bastante grandes y quedarían muy pesados si fueran solo de fondant. Para iniciar estoy utilizando solo 4 barritas, como pueden ver estoy tratando de compactar con mis manos. Y también trato de que se unan perfectamente para que no quede ningún huequito en medio. En esta parte del proceso chicos, la verdad es que sí estoy utilizando bastante fuerza porque lo que busco es compactar mis barras. Esta parte de aquí es para hacer la parte inferior de nuestro cupcake, que es el capacillo. Con mi cuchillo de sierra estoy cortando solo un poquito la parte de arriba para que quede recta, que es donde va a ir el pan de nuestro cupcake. El sobrante lo estoy utilizando para colocarle en la parte inferior porque quiero darle esta forma tan característica de nuestro capacillo, que en la parte inferior va de menos a más. Es decir, hacer como la figura de una especie de cono. Como pueden ver, le puse un poco más de nuestro arroz inflado para que se haga un poco más grande el montecito. Y sigo compactando para que de esta forma se unan todas las piezas. Presiono con mis dos manos la figura para quitar cualquier bordecito que tenga piquito, ya que los capacillos no tienen piquitos, son redondeados. Ya estoy rebajando con mi cuchillo de sierra las laterales para que quede esta forma tan característica del capacillo. Después chicos, presiono toda la forma de nuestro capacillo para que quede bien definida y si hay algún excedente también se lo quito con nuestro cuchillo. Estoy repasando varias veces nuestro modelado para que quede bien definido y aquí me pareció que sobró un poquito más, así que le quito nuevamente el excedente. Les recomiendo estar girando constantemente nuestra figurita para verificar de todos sus lados que estén correctos y hacer alguna modificación si es necesario. Estoy viendo que mi figurita tiene algunos huecos, así que con el mismo excedente que ya había cortado voy a cubrir estos huequitos de esta manera. Presiono nuevamente la figura para buscar estos bordes redondeados y verifico si hay algunos huecos más para poder cubrirlos. Voy a cortar un poco nuevamente la parte inferior porque me parece que tiene un poco de excedente y necesito que quede más recto. Así es como debe de quedar chicos, así que lo hago a un lado para reservarlo y que seque un poco, mientras voy a realizar ese montecito que va a ser la parte de nuestro pan. Compacto todo el excedente de esta manera haciendo como una pequeña cúpula. Voy a cortar un poco más de nuestra barra y voy a compactar de esta forma presionando con mis dedos para poder agregar a la cúpula que estamos realizando. Con esto estoy buscando darle un poco más de volumen a la parte que va a ser nuestro pan del cupcake.
Con mis dedos ejerciendo fuerza hago que la forma de la cúpula sea más definida y corto la parte de arriba para que no quede en forma de pico sino más bien redondeada. Con los mismos excedentes que quedan de los recortes, voy agregando a nuestra forma para que no tenga ningún hueco y quede mucho más definida. Necesito un poco más de volumen, así que estoy agregando de pedacitos pequeños, aplanando siempre primero con mis dedos. También utilizo bastante la parte inferior de mi mano para poder alisar la figura ejerciendo fuerza. El mismo calor que generan nuestras manos ayuda para que nuestras barras se ablanden y sea más fácil modelar las figuras. Chicos, estoy presionando con esta parte de aquí de mi mano para que quede una forma ovalada, es como si fuera un huevo pero con la parte inferior recta. Estoy comparando las dimensiones de mis dos modelados, justo así es como deben de quedar, chicos. Ahora voy a hacer un hueco en la parte superior de nuestro capacillo para hacerle espacio a nuestro pan. Con mi cuchillo de sierra corto de poco a poco para no pasarme y quito excedentes de esta manera. La forma en la que tengo que ir recortando o que debe de quedar este hueco en nuestro capacillo es la misma forma ovalada que es de la cúpula de nuestro pan. Al mismo tiempo que quito excedentes, voy presionando con mis dedos para definir un poco más la forma. Chicos, voy a empezar a definir con mis dedos la forma superior, que es más delgadita de nuestro capacillo porque recuerden que es un papelito. Comparo el tamaño del pan con el hueco de mi capacillo para darme una idea de lo que me falta adelgazar de la parte superior para que embone perfectamente. También estoy compactando un poco más la parte de nuestro pan para que quede un poco más pequeña y también pueda entrar perfectamente en el hueco. Necesito que el hueco sea un poco más profundo, así que voy cortando un poco más con mi cuchillo de sierra. De esta manera, con mis dedos voy presionando todo el relieve de nuestro capacillo para adelgazarlo. Y ahora sí, embono la parte del pan con el capacillo y así es como nos debe de quedar, que embone perfectamente. Tomo un poco de fondant color lila para hacer una capa selladora en nuestro arroz inflado. Coloco encima de la figura y de esta manera con mis dedos voy estirando por todas las partes de nuestro modelado. Con esto, chicos, busco alisar y cubrir huecos que pudieron haberle quedado a nuestro modelado, así que tiene que estar cubierto por todos lados. También es importante cubrir el hueco de nuestro capacillo, chicos, de esta manera ejerciendo un poco de fuerza con nuestros dedos. También es necesario cubrir la parte inferior de nuestro capacillo. Puede que por el movimiento se modifique la forma de nuestra figura, pero volvemos a repasar y rectificar con nuestras manos y dedos de esta manera. Ahora vamos a hacer la cobertura de nuestra cúpula. De la misma manera tomo un poco de fondant color cremita y la coloco sobre el modelado, esparciendo con mis dedos de esta forma. Para estas partes en las que estamos cubriendo nuestras figuras es importante que nuestro fondant no tenga CMC. Esto es para que sea más flexible y fácil de extender. Con mis manos estoy redondeando la figura para que quede bien definida y tenga ese volumen que necesitamos. Vuelvo a verificar que mis dos figuras se embonen muy bien y ahora realizaré el forrado. Para esto tomo 40 gramos de mi fondant color lila, amaso y extiendo con mi rodillo de esta manera. Necesito que mi fondant quede un poquito más grueso de lo normal. Con mi pincel más grande y grueso tomo un poco de pegamento comestible para poder abarcar toda la figura y lo coloco en mi capacillo extendiéndolo así. No quiero que quede súper húmedo, así que extiendo con el mismo pincel. Agarro el fondant con ambas manos y comienzo a colocar alrededor de mi capacillo de esta manera. Con mis dedos voy pegando y al mismo tiempo perfilando la forma del capacillo con el fondant. Meto el excedente de fondant que haya quedado en la parte inferior hacia adentro y voy perfilando de esta manera. La parte inferior del capacillo debe de quedar firme y recta, por eso con mi cúter corto todo el excedente. Chicos, con ayuda de mis manos aliso toda la figura. Y ahora, con esta herramienta me ayudaré para hacer los dobleces tan característicos del capacillo. Presiono con un poco de fuerza la herramienta contra la figura para que quede marcado de esta manera. Verifico que sí queden bien definidos los huecos y si es necesario voy a repasar también con la herramienta. Voy a realizar estas marcas en toda la figura. Y con la misma herramienta estoy perfilando y metiendo todo el fondant hacia adentro del hueco presionando de esta manera.
Recuerden que si se hace alguna imperfección en nuestra figura por el movimiento, podemos alisar con los dedos así. Y ahora vamos a forrar el pan. Para esto tomo 25 gramos de fondant color cremita, amasamos y extendemos con nuestro rodillo. Utilizo nuestra figura para saber cuánto fondant necesito y corto el excedente con mi cúter de esta forma. Con mi pincel tomo un poco de pegamento y extiendo sobre la cúpula para pegar nuestro fondant. Tomo el fondant y cubro la figura. Con mis manos voy pegando el fondant y perfilando la forma. Levanto mi cúpula y meto el fondant en la parte inferior. Estoy cortando con mi cúter el excedente de fondant. No es necesario cubrir la parte de abajo porque esta estará pegada al capacillo. Boleo un poco con mis manos para definir la forma. Dejaré secando y reposando mi cupcake y por mientras haré las donas. Para hacer unas donas medianas tomo 40 gramos de fondant, lo humecto con manteca vegetal y le pongo CMC, más o menos esta cantidad. Amaso con un poco más de manteca, ejerciendo un poco de fuerza para integrar perfectamente el CMC. Con el mismo fondant tomo todo el CMC que se esparció por toda mi tabla y lo incorporo. Vamos a partir de una bolita, así que boleo mi fondant de esta manera, ejerciendo también un poco de fuerza para que quede lisita. Coloco la bolita sobre mi tabla y con la parte inferior de mi mano presiono poco a poco de esta manera. Esto lo hago sin tanta fuerza para no modificar la forma. Con mi cortador de inyector circular haré la marca para ese hueco que tienen en medio las donas. Y con mi exacto repaso la forma para cortar y quito todo el fondant que no necesito. Para que no quede esa rebaba de fondant, aliso con mis dedos de esta forma y repaso el huequito para que quede bien definido. Listo chicos, ahora haré el glaseado de mi donita con 8 gramos de fondant color lila, amaso siempre un poco y humecto con manteca y extiendo. Usaré el cortador de 6 centímetros de diámetro que es el tamaño de mi dona completa. Corto el fondant del tamaño del círculo y de esta forma delimito el marco de mi glaseado. Hago las ondulaciones con mi exacto. Con el mismo cortador que usé para el hueco de la dona, haré el hueco en el glaseado y quito el círculo de en medio. Con mi pincel tomo un poco de pegamento y lo distribuyo en la parte superior de mi dona de esta manera. Coloco el fondant del glaseado justo encima de mi dona, haciendo que coincidan los dos huecos. Y con ayuda de mis dedos estoy pegando el fondant lila y estiro un poco de sus puntas para darle el efecto de glaseado. Justo en el huequito meto hacia adentro el fondant del glaseado y repaso con mis dedos de esta manera para que se unan con el fondant de la dona. Chicos, yo voy a hacer una segunda dona haciendo exactamente el mismo procedimiento de la primera, solo que en esta ocasión el glaseado lo hago con 8 gramos de fondant color azul cielo. En realidad pueden hacer la combinación de colores que más les gusten o que sus clientes les pidan. Yo estoy utilizando colores pasteles, pero también quedarían muy bien con colores más intensos. Chicos, ahora voy a hacer unas donas más grandes. Para esto tomo 70 gramos de fondant color cremita. Le pongo esta cantidad de CMC y sigue amasar y también humectar con manteca vegetal. Realizo mi boleado de esta manera y coloco mi bolita sobre mi tabla. Con la parte inferior de mi mano presiono la bolita de poco a poco. Con mi cortador de 3 centímetros haré el hueco de mi dona. Presiono mi cortador y saco el excedente. También perfilo con mis dedos la forma de mi dona. Ya extendí 13 gramos de mi fondant color amarillo para el glaseado. Con mi cortador de 7.5 centímetros me ayudo para delimitar la forma del glaseado y empiezo a realizar las ondulaciones con mi exacto. Con el mismo cortador que usé para el hueco de la dona hago el hueco del glaseado. Coloco un poco de pegamento comestible sobre mi dona y ahora sí coloco el glaseado. Chicos, recuerden siempre perfilar y amoldar bien la forma de su figura. También realizaré una segunda dona del mismo tamaño que es grande. Aquí ya le estoy quitando el huequito de en medio a mi dona y estoy perfilando con mis dedos. Para esta segunda dona utilizaré un glaseado en color rosa pastel. Así que tomo los 13 gramos de mi fondant rosa, delimito con mi cortador de 7.5 centímetros de diámetro y realizo la forma de mi glaseado. Corto el huequito de en medio de mi glaseado y coloco pegamento comestible sobre mi dona para colocar ahora sí el glaseado. Y por último, perfilo la forma de nuestra donita. Chicos, pasaremos a realizar los sprinkles para nuestras donas y cupcake. Solo tomo 4 gramos de fondant de cada color que utilicé para los glaseados, los humecto con manteca, amaso un poco para que no se peguen y extiendo de esta manera de una forma alargada y cilíndrica.
Me estoy ayudando de mi alisador para fondant, esto es para que quede todo proporcionado y no unas partes más gruesas que las otras. Además, tienen que quedar delgaditos ya que no queremos unos sprinkles gruesos y grandes. Ya tengo las tiritas de los 4 colores. Así que con mi navaja con bastante filo empiezo a realizar los cortes de esta forma para que queden pedacitos o palitos pequeños. Con mi pincel delgadito tomo un poco de pegamento y lo pongo en varias partes de mi glaseado. Ahora toca colocar cada uno de los sprinkles de forma aleatoria para que se vea más bonito. Estoy colocando los sprinkles de la misma forma en todas mis donas. También trato de no poner sprinkles del mismo color del glaseado ya que no resaltaría. Estoy terminando la última dona, qué hermosas quedaron, chicos. Ahora regresamos con nuestro cupcake. Coloco un poco de pegamento en el hueco de nuestro cupcake para poder pegar la parte del pan. Presiono un poco el pan para que quede perfectamente pegado y también defino con mis manos y dedos toda la forma. Con mi matizador morado remarco las formas del capacillo, esto para darle un aspecto más caricaturesco. Como pueden ver, chicos, también resalta mucho la forma de nuestro capacillo. Con mi matizador color café también haré este matizado en mi pan para que se vea como si estuviera doradito. Y ahora sí haremos el copete de crema tan característico de un cupcake. Tomo 77 gramos de fondant color lila bajito, coloco un poco de CMC, esta cantidad de aquí, humecto con manteca vegetal y posteriormente empiezo a amasar para poder estirar. Voy a estirar de esta forma para que se forme un cilindro. Esto lo hago solamente con mis manos ya que no es necesario que quede exactamente igual en todas sus partes. Y así es como debe de quedar de grueso. Con mi brocha coloco un poco de pegamento encima del pan y voy a ir colocando el churro que realizamos de esta manera. Es exactamente como si fuéramos a hacer la espiral de nuestra crema. Cada tanto le pongo un poco de pegamento a nuestro fondant para que no se vaya a deshacer. De esta manera vamos acomodando nuestra espiral ya que tiene que ir de más hacia menos, ya que queda un pequeño copetito al final del churro. Chicos, como pueden ver, al final nos queda este pequeño piquito, así que lo vamos a acomodar para que quede bien definido. Así es como nos debe de quedar. Y ahora, para realzar un poco más nuestra crema, voy a poner estos detalles con el matizador color morado. Así se ve el acabado que da el matizador a todas nuestras creaciones. Voy a colocar un poco de pegamento al azar en toda nuestra crema para empezar a colocar nuestros sprinkles de esta forma en nuestro cupcake. Les recomiendo también colocar sprinkles en la parte posterior de nuestra cremita para que tenga un acabado mucho más lindo. Muy bien, chicos, ahora tomamos 10 gramos de fondant color rojo y le pongo CMC. Amaso perfectamente para integrar el CMC y que no quede ningún grumito. Hago el boleado con mis manos y posteriormente voy a hacer la marca con esta herramienta que es una marca característica de la parte inferior de nuestra cereza. Defino un poco más la marca con mi herramienta para fondant y con mis dedos de esta manera. Con uno de mis pinceles en la parte que no tiene la brocha realizo este huequito donde irá el palito de nuestra cereza. Tomo mi cupcake y mi cereza para poder verificar que la proporción sea la correcta. Inserto mi cereza en una brocheta de esta forma y con mi brocha voy colocando el pegamento sobre toda mi cereza. Ahora me ayudo de mi brocheta para poder sumergir toda mi cereza en la brillantina comestible de esta manera. Tiene que quedar bastante rebosada de esta forma para que se vea súper brillante la cerecita. Inmediatamente después colocamos nuestra cereza arriba de la crema de nuestro cupcake colocando solo un poquito de pegamento para que pegue bien y nos ayudamos con nuestra herramienta para bajarla de la brocheta de esta manera. Con 2 gramitos de color café vamos a hacer el palito de esta manera estirando y posteriormente colocando con un poco de pegamento justo en el hoyito que le hicimos a nuestra cereza. Chicos, y finalmente así de hermosos como queda nuestro cupcake. Muy bien, chicos, pues ya vamos a realizar el último postre de este video y son nuestros macarons. Primero voy a realizar unos macarons grandes, así que agarro 18 gramos de fondant en color amarillo, le pongo CMC y amaso. En este momento voy a estirar con mi rodillo para poder hacer la forma de la tapadera.
Para esto les paso un truco que es poner papel film sobre el fondant y posteriormente con nuestro cortador realizar el corte. Estoy utilizando un cortador de 5 centímetros de diámetro. Y ahora sí retiro el excedente del fondant y quiero que vean de qué forma queda nuestra tapadera. Queda con volumen debido al film que le pusimos encima. Estoy haciendo la segunda tapadera de mi macarrón de esta forma con el mismo cortador de 5 centímetros de diámetro. Chicos, al estirar nuestro fondant les recomiendo que le dejen un poco grueso para que nuestra tapadera también tenga un poco de grosor. Listo, ya tengo las 4 tapaderas de mis 2 macarons grandes. Ahora voy a hacer unos macarons minis. Para las tapaderas de estos voy a utilizar 5 gramos de fondant color rosa pastel y voy a utilizar un cortador redondo de 3 centímetros de diámetro. De igual forma que con los demás, primeramente pongo un pedacito de film encima del fondant y posteriormente hago el corte para que quede esta forma bombadita de la tapadera. De estos mini macarons también voy a hacer 2 piezas, así que necesito 4 tapaderas. Yo utilicé el color de fondant azul cielo y rosa pastel, pero recuerden que ustedes pueden utilizar los colores que más les gusten. Tomo mi fondant blanco y le coloco CMC para endurecer y amaso muy bien. Esto va a ser para el relleno de mis macarons. Estiro el fondant con el rodillo y tiene que quedar con este grosor. Con los mismos cortadores que usé para hacer las tapaderas de los macarons voy a hacer el relleno. Esto quiere decir que voy a cortar 2 circulitos del tamaño de 5 centímetros de diámetro para los macarons grandes y voy a cortar 2 circulitos del tamaño de 3 centímetros de diámetro para mis macarons minis. Muy bien chicos, ahora sí vamos a pegar nuestro relleno con las tapaderas. Voy a poner un poco de pegamento en la tapadera, pero siempre en la parte que es más plana. De esta manera coloco el relleno y voy haciendo unos pequeños toques para que se embone perfectamente a la tapadera. Ahora le pongo un poco de pegamento, siempre sin exceso, al lado del relleno y posteriormente pongo mi tapadera recordando que es en la parte plana donde se debe de pegar. Hago exactamente lo mismo con mi otro macarrón grande y también con los macarons minis. Presiono de esta manera para asegurarme que el ensamble quede súper bien y se vea como si fuera una sola pieza. Pero es sin aplicar casi nada de fuerza para que no se vaya a modificar la forma de nuestro macarrón. Y ahora para hacer la textura de ese piecito tan característico de los macarons, me ayudo de un palillo para empezar a picar de esta forma el puro filito de lo que pega ya con el relleno de nuestro macarrón. Hacemos esto en ambas tapaderas de nuestro macarrón. Y ahora chicos, llegó la parte que más me emocionaba mostrarles, que es el montado de nuestros postres en el pastel. Primeramente me gusta visualizar cómo va a ser mi pastel por medio de un boceto y posteriormente voy a clavar los postres de esta manera. Primero hago el hueco directamente en el pastel y posteriormente coloco nuestro soporte en cada una de las piezas. Estoy colocando un poco de pegamento comestible para que la pieza se adhiera perfectamente al pastel. Voy a colocar mi siguiente pieza, entonces primero hago este hoyito directamente en el pastel, le coloco un poco de pegamento a la brocheta para colocarlo en la pieza y posteriormente poder colocarlo directamente en el pastel. También le pongo un poco de pegamento sobre la pieza y presiono un poquito para que se adhiera perfectamente. Me gusta que las decoraciones sobre los pasteles se vean con cierta movilidad, así que los pongo con un poco de inclinación para que se vea como si estuvieran cayendo. En este último de aquí, como va a ir un poco más suspendido, le pongo un poquito de fondant fresco en lo que va del final de la brocheta y también en la parte que se va a pegar al otro macarrón. Esto es para que no se vaya a caer. Como pueden ver chicos, de esta manera presiono un poco las piezas contra el pastel, pero sin aplicar tanta fuerza para no arruinarlo. Y ahora es turno de las donas chicos, voy a utilizar el mismo tip que les di con el último macarrón. Pongo un poco de pegamento comestible en ciertas zonas de mi dona y posteriormente le pego trocitos de fondant fresco para que puedan adherirse al pastel. Una vez adherido el fondant fresco sobre mi dona, también le pongo encima pegamento para que pueda adherirse perfectamente de esta manera a nuestro pastel. Le estoy poniendo un poco de matizador del color del glaseado para que tenga un poco de sombra y se vea mucho más bonito. Para colocar mi segunda dona sobre el pastel voy a hacer lo mismo, colocando un poco de pegamento y poniendo trozos de fondant fresco.
Pegando de esta manera nuestras decoraciones nos aseguramos que tengan un agarre mucho más seguro en el pastel. Le pongo este poquito de pegamento sobre el fondant y también les comento que debe de ser muy poco, chicos, no queremos que quede tan mojado porque se puede resbalar. Y también voy a matizar con el mismo color de nuestro glaseado. Esta dona me interesa que vaya en medio de las otras dos donas, por lo que aparte de ponerle estos trocitos de fondant fresco, le voy a poner estos soportes con pegamento comestible. Coloco mi dona de esta forma justo en medio de las otras dos donas y presiono con un poco más de fuerza para que el soporte pueda atravesar entre las dos donas. Por último, hago el matizado con nuestro color del glaseado. Nos pasamos a colocar el cupcake justo coronando nuestro pastel. Por eso, chicos, era tan importante hacer nuestro cupcake con arroz inflado para que no tuviera tanto peso y fuera a desplomar el segundo piso de nuestro pastel. Aún así, súper importante es ponerle estos soportes. Yo utilizo popotes, que es de un plástico más grueso que los normales, y posteriormente le pongo también este soporte a mi cupcake para que pueda embonar perfectamente en el pastel. Mido hasta dónde va a llegar este soporte y corto de esta manera para poder colocarlo. Y así de hermoso, chicos, se ve nuestro cupcake coronando nuestro pastel. A la última de la dona, chicos, le puse este soporte y un poco de fondant fresco en la unión que hace con la dona para que pueda pegar perfectamente al pastel. Y súper listo, chicos. Ahora sí, de esta forma se ven nuestras creaciones sobre un pastel. Recuerden, chicos, seguirme en mis redes sociales y etiquetarme porque me encantaría ver sus proyectos terminados. Si les gustó este video, chicos, denle like y activen la campanita para seguir viendo estos modelados. Les mando un mega abrazo, hasta pronto.